Príncipe de la ciudad. Capítulo 10, 1916, un nuevo comienzo. Ten. Firma también estos. Un hombre alto y fuerte, con la cabeza afeitada, entregó a Vannevar un fajo de contratos y otros papeles. El Ventrue, sentado a una pequeña mesa redonda cubierta por un pesado tapete de terciopelo negro, sonrió con tristeza al recoger los documentos de manos del hombre y colocarlos en la mesa, al lado del montón que ya había firmado. ¿Estos para qué son, Nikolai?, preguntó al bien trajeado ruso que estaba sentado frente a él. Más de lo mismo. Contratos, seguros, lo de siempre. El alto aristócrata ruso había llegado a San Francisco hacía tan solo algunos meses, pero Vannevar ya confiaba en él con los ojos cerrados. Tras haber sido expulsado de su tierra natal por la incipiente revolución bolchevique, se había refugiado en San Francisco. Vannevar lo había aceptado enseguida. Nikolai, sin contactos ni amistades en este país, dependía de Vannevar para todo y por consiguiente, había razonado el Ventrue, sería leal al hombre que lo apoyara en este momento de necesidad. Nikolai, también Ventrue, había sido consejero del zar Nicolás II, y ya había demostrado su utilidad a Vannevar de diversas maneras. Ahora ocupaba un asiento en el Consejo de la Primogenitura en calidad de antiguo Ventrue. Habían transcurrido más de 10 años desde que se produjeran el gran terremoto y el incendio, y aunque habían sido muchos los que predijeron que San Francisco no se recobraría jamás, Vannevar les había demostrado lo equivocados que estaban. Algunos habían estimado que la mera limpieza de los escombros duraría años, pero Vannevar se había ocupado de que se tardara poco más de 3 meses. Incluso había ordenado que se utilizaran los cascotes para rellenar los bordes de la bahía, creando así nuevos y valiosos terrenos edificables para la ciudad y él mismo. Con la mayor parte de la propiedad de la ciudad ya desarrollada, estas nuevas parcelas paralelas a la costa alcanzarían un precio histórico. La ciudad había celebrado su recuperación y renacimiento en 1915 con la Exposición Pan-Pacífica, su segunda feria mundial, con la que se pretendía festejar la apertura del Canal de Panamá. La feria había sido el gran logro de Vannevar, puesto que con ella había conseguido mostrar al mundo que la ciudad de San Francisco se había repuesto de la devastación del terremoto, y había enseñado a los antiguos de la camarilla que era un dirigente capaz y competente. El recinto ferial se había instalado en la orilla norte de la ciudad, junto a la bahía, y se había levantado sobre los restos de la catástrofe con los que se habían rellenado aquellas antiguas zonas pantanosas. La Torre de las Joyas, con sus 130 metros de altura, la última creación de Iwow, se había convertido en la atracción principal y el emblema de la feria. Estaba incrustada de miles y miles de trozos de cristales de colores, unos potentes focos la iluminaban por la noche, creando un efecto cegador. La feria había cerrado tras operar con éxito durante varios meses, la torre y casi todos los pabellones habían sido desmantelados y se había vendido el terreno, reportando a Vannevar una considerable suma de dinero. Desde entonces se había estado edificando en la zona, llamada ahora Distrito Marina. Vannevar firmó un papel tras otro y se los devolvió a Nikolai. Gracias, dijo el ruso, revisando el montón para comprobar que Vannevar no había pasado ningún documento por alto. Vannevar había firmado utilizando los numerosos alias y distintas rúbricas que desarrollara a lo largo de los años para encubrir sus prácticas empresariales. Creo que con esto ponemos punto y final a las trabas legales. Dicho lo cual, Nikolai se fue corriendo a archivar las copias de Vannevar antes de entregar el resto a un mensajero. Aquellos papeles eran los últimos que quedaban por firmar antes de la apertura de la nueva empresa de Vannevar, una sala de fiestas que algunos ya habían dado en bautizar el Club de los Vampiros. En esos momentos, Vannevar se encontraba sentado en el salón principal del club, en penumbra, una planta por debajo del nivel del suelo. La fausta ceremonia de inauguración estaba prevista para la noche siguiente y por todas partes había obreros dando los últimos toques al lugar. El club era en realidad un yate con el casco de acero que había pertenecido a un excéntrico millonario inglés. El yate, llamado Royal Phoenix, había encallado en la orilla durante el terremoto, que lo había impulsado contra los bancos de arena. Abandonado en el sitio, medio enterrado en el fango, y sepultado aún más por el proyecto de rellenado, la nave había compuesto los cimientos de una de las salas de exhibición de menor tamaño de la feria celebrada en 1915.
Se había dispuesto su demolición al término de la feria, pero uno de los vástagos de la ciudad había sugerido que se rescatara la estructura y se le diera otro uso. Después de meditarlo, Vannevar había accedido y, a partir de aquel momento, la exposición del pabellón de la superficie se había redecorado y bautizado Sala Alejandrina, en honor al lugar de nacimiento de Vannevar. Bajo tierra, las cubiertas del barco habían sido desalojadas de motores y maquinaria y habían experimentado una remodelación, convirtiéndose en una sala de fiestas que abriría sus puertas exclusivamente a los invitados más selectos. Los niveles inferiores estarían reservados para vampiros y ghouls, los pisos superiores, para sus criados humanos y otros. El club estaría regentado por el hombre al que se le había ocurrido la idea, Sebastian Melmoth. Vannevar. Vannevar se giró hacia la voz que lo interpelaba. Hablando del rey de Roma. Vannevar, repitió Sebastián, cruzando el salón en dirección al príncipe. Parecía preocupado. Los problemas de última hora se habían acumulado y amenazaban con estropear los planes que tenía reservado Sebastián para la inauguración de la sala. Todavía no han llegado los vasos, dijo, resoplando, sentándose a la mesa al lado de Vannevar. Abrimos mañana por la noche y tengo una sala de fiestas y un restaurante sin vasos. Vannevar sonrió al hombre. Melmoth, casi siempre tan desenfadado, ingenioso y encantador, comenzaba a dar muestras de nerviosismo. Cada vez surgían más problemas a medida que se acercaba la fecha de la apertura, y Melmoth estaba a punto de volverse loco. Los había resuelto todos, pero la presión se incrementaba con cada nuevo contratiempo. Al igual que el miedo al fracaso de Sebastián. Se había encargado una partida de vasos de reserva hacía varios días, cuando hubo llegado la primera remesa, hecha trizas, a bordo de un camión. Alguien me la tiene jurada, dijo Melmoth, sujetándose la cabeza con las manos, mirando sin ver el tapete de terciopelo negro. Quieren ponerme en ridículo. Lo sé. Vannevar sintió deseos de reírse, pero no lo hizo. Nunca había visto a Melmoth tan aturdido. El vampiro Sebastian Melmoth había llegado a San Francisco en 1908, como chiquillo de un toreador británico llamado Endymion. Se habían quedado algunos meses en la ciudad pero, cuando Endymion anunció que pensaba volver a su hogar, Melmoth le dijo que le gustaría establecerse en San Francisco. Con la bendición de su antiguo y el permiso del príncipe Vannevar, se había convertido en residente permanente de la ciudad. Melmoth había visitado la ciudad en una ocasión anterior, en 1882, cuando seguía siendo humano y aún se hacía llamar Askerwald. Vannevar lo había visto varias veces en las fiestas de Marie. Siempre le había gustado aquel joven, y Melmoth se había abstenido acertadamente de zaherir al príncipe con su afilado ingenio. Tranquilízate, Sebastián. Estoy seguro de que la cristalería llegará a tiempo, y si no siempre podremos encargar que nos traigan otra de cualquier otro sitio. Las posesiones de Vannevar en la ciudad eran considerables. Había quienes murmuraban que, desde el terremoto, el príncipe había conseguido adquirir hasta el 50% de los negocios de la ciudad. Esa cifra era una exageración, pero lo cierto era que la influencia de Vannevar parecía abarcar todos los ámbitos. Pero nuestros vasos tienen monogramas, insistió Melmoth. Encargué que los diseñaran para que resultaran especiales. Ya se solucionará el problema, le aseguró Vannevar. Tengo mucha fe en ti. No pudo resistirse a pinchar a Melmoth en ese momento de frustración. Sebastián levantó la cabeza de sus manos y miró por encima del hombro de Vannevar, donde 3 trabajadores se afanaban por colgar un enorme óleo en la pared. No, 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 no. Exclamó, levantándose de la mesa y cruzando la sala a largas zancadas, sin dejar de despotricar contra los obreros. Ahí no. Ahí. Insistió, señalando una pared al otro lado del club. Vannevar decidió marcharse y consultó su reloj. Eran casi las 2 de la mañana. Tenía una cita a las 2:30. Se incorporó y, tras devolver unos cuantos papeles al interior de su maletín de cuero negro, se encaminó hacia las escaleras. La sala alejandrina estaba más tranquila, allí hacía tiempo que habían finalizado las obras. Nikolai se encontraba en una esquina, conversando con el ghoul que regentaría el club durante el día.
Vannevar dio las buenas noches a los dos y traspuso la puerta principal, donde lo aguardaba su alargada limusina Lincoln de color negro. Un chofer de librea se levantó del asiento del conductor cuando vio que Vannevar salía del club y abrió la puerta para que entrara el príncipe. A continuación, el Ghoul volvió a ocupar su puesto detrás del volante y condujo por el sendero de entrada, dejó atrás la puerta vigilada y se adentró en la ciudad. Vamos al sur del puerto, informó Vannevar a su conductor. Muelle 10, por favor. Sí, señor. Vannevar se acomodó en el asiento para disfrutar de la vista de la resplandeciente ciudad por cuya reconstrucción tanto había hecho. Seguían levantándose nuevos edificios, pero la mayoría de los distritos financieros y del centro ya habían sido reconstruidos, reemplazadas las ruinas por estructuras nuevas y aún más espléndidas que las que habían engalanado antes las calles. Después del terremoto, mucha gente había pronosticado el final de la ciudad, y los Tremere de Sacramento no habían aportado mucha ayuda, pero San Francisco y Vannevar habían triunfado sobre la adversidad. Aunque antes se hubiera reído de la preocupación de Melmoth, casi cómica, también él sentía la presión de la noche de apertura. El Club de los Vampiros era una idea radical, algo que no había intentado nadie en una ciudad de ese tamaño, ni en esa época. La sala de fiestas sería un elíseo en el que la estirpe de la ciudad podría reunirse y relacionarse sin temor a las hostilidades. Habían acudido muchos vástagos nuevos a la ciudad tras la tragedia del terremoto y el incendio, y eran muchos más los que recalaban en ella camino de otros lugares o, sencillamente, venían de visita. Vannevar esperaba que el club se convirtiera en un lugar donde pudieran intercambiarse ideas y se solucionaran problemas. Cuanta más comunicación hubiera entre los vástagos, en su opinión, más cordiales serían las relaciones de unos con otros. La comunidad al completo saldría beneficiada. También aspiraba a que el club le sirviera de ojos y oídos añadidos. Sin duda se transmitirían rumores e información con regularidad, rumores de los que la gente de Vannevar tomaría buena nota y que le harían llegar a través de canales discretos. Se sabría que vástagos acababan de llegar a la urbe, se descubrirían complots y se revelarían alianzas secretas. Y Vannevar estaría enterado de todo. Pero antes el club tenía que resultar un éxito. Vannevar había delegado en Melmoth los detalles concernientes a la decoración, el entretenimiento y la atmósfera, confiando en el anfitrión del local para que ideara un lugar capaz de halagar y atraer a la estirpe de toda la ciudad. De Vannevar dependía convencer a la camarilla de lo acertado de la idea. Se habían enviado invitaciones a todos los rincones del país e incluso a otras partes del mundo. Se había solicitado la asistencia a la gran inauguración de algunos de los vástagos más poderosos de la camarilla. La respuesta había sido sorprendentemente positiva y varias figuras de relevancia habían accedido a asistir. Algunas se encontraban ya en la ciudad. Su aprobación era fundamental, y Vannevar lo sabía. Si quisieran, podrían obligar a Vannevar a cerrar el local, permanentemente. Todavía tenía enemigos entre los Tremere de Sacramento y sabía que no cejaban en su empeño por desacreditarlo. Asimismo, de un tiempo a esta parte habían comenzado a aparecer anarquistas, vampiros desvinculados de cualquier clan y de la camarilla, en la ciudad. Deambulaban de un lado a otro de la costa oeste, sembrando problemas a su paso. Varios de los antiguos de la camarilla más conservadores se habían opuesto al club de Vannevar, tildándolo de ejemplo de las subversivas tendencias liberales que ahora imperaban. Vannevar se disponía a intentar convencerlos de lo contrario. Llegó al muelle desierto exactamente a las 2:28, 2 minutos antes de la hora acordada para la cita. No había ni rastro del grupo con el que pensaba entrevistarse, el conductor aparcó la limusina en una esquina ensombrecida, resguardada de miradas indiscretas. Vannevar esperó. Minutos más tarde, consultó su reloj y comprobó que pasaban 6 minutos de las 2:30. El hombre con el que estaba citado llegaba tarde. Comenzaba a impacientarse. Estaba a punto de ordenar al conductor que se marchara cuando dos figuras doblaron la esquina. La pareja paseaba desenfadadamente, con la mujer colgada del brazo del joven, riendo de buena gana mientras él bromeaba y le hacía cosquillas. El hombre divisó la limusina aparcada de Vannevar y pidió a la muchacha que esperara, cruzó la calle en solitario, en dirección a la limusina y su cita. A pesar de que llegaba tarde, no parecía tener ninguna prisa,
caminaba con paso moderado, las manos en los bolsillos, silbando ninguna melodía en particular. Iba vestido con una modesta chaqueta y una vulgar camisa marrón con el cuello abierto. Un arrugado sombrero flexible se asentaba ladeado en su cabeza. El joven vampiro se llamaba Dirk y era un anarquista procedente de alguna parte del este. Era un caitiff, un paria sin clan, un vampiro al que habían abrazado y abandonado a su suerte. No debía fidelidad a nadie. Dirk se habían presentado en la ciudad hacía algunos años, alojándose en diversos lugares en la zona de los muelles. Estaba implicado activamente en muchos de los sindicatos de la ciudad y Vannevar sabía que era el responsable de la reciente plaga de huelgas salvajes, sabotajes en las fábricas y otros problemas laborales que padecía la industria naviera de San Francisco. Dirk y Sullivan habían andado juntos una temporada, provocando alborotos por todo el embarcadero, buscando camorra con navieros, marineros y agentes de seguridad. Vannevar había hablado con el abuelo y éste había puesto fin a las correrías de Sullivan, que había recibido órdenes de atenerse a su territorio en Tenderloin, pero Dirk continuaba con sus actividades sin darse por aludido. El puerto de Oakland, en la otra punta de la bahía, se beneficiaba en gran medida de los temores de los propietarios de buques y cada vez atracaban menos naves en San Francisco. Su reputación de puerto conflictivo era cada vez mayor y Vannevar quería poner fin a esta situación. Nikolai temía que se hubieran infiltrado comunistas y anarquistas políticos en los sindicatos. Vannevar sabía que, hasta cierto punto, sus sospechas estaban fundadas. Peor aún, Dirk no se había presentado ante el príncipe. Por tradición, cualquier vampiro que entrara en el dominio de otro debía pedir permiso y rendir tributo al príncipe regente. Dirk nunca lo había hecho, pese a las reiteradas invitaciones que se le habían hecho llegar a través de distintos canales. Vannevar había tolerado el desplante de momento, pero ya se prolongaba demasiado. Había muchas figuras poderosas e influyentes en la ciudad y Vannevar sabía que todas las miradas estaban puestas en él, que estaban mirando su gobierno con lupa. No le hacía ninguna falta que Dirk causara problemas durante los próximos días. Había llegado hasta el extremo de proponer la reunión de esta noche, accediendo a acudir a un punto de encuentro neutral en lugar de exigir a Dirk que se personara ante él, como estipulaban las convenciones. Vannevar había mantenido la reunión en secreto. Solo algunos de sus más allegados estaban al corriente de la misma. Al ver a Dirk acercándose, a Vannevar le sorprendió la actitud desenfadada que exudaba el joven anarquista. Parecía que nada le importara un comino, pese a estar a punto de conocer a su príncipe, un vampiro que Dirk sabía que podría destruirlo casi con solo una mirada. A pesar de las ofensas que había perpetrado contra Vannevar, de algún modo Dirk parecía estar convencido de que el príncipe no traicionaría su confianza. El caitiff llegó junto al coche y se asomó a la ventanilla de Vannevar. «Hola. ¿Es aquí?» Sonrió. «Llegas tarde. Entra». «Lo siento». Dirk abrió la puerta y entró en el vehículo, tomándose un segundo para saludar con la mano a la joven que lo esperaba al otro lado de la calle. Ella levantó la mano a su vez y giró sobre sus talones para volver la espalda a la limusina aparcada. Vannevar la vio encender un cigarrillo. «Me entretuve en una reunión de sindicalistas». El príncipe miró a Dirk de arriba a abajo, reparando en sus desgastados zapatos y sus pantalones con remiendos. La suela de uno de los zapatos presentaba un agujero. Dirk se quitó el sombrero y se peinó el alborotado cabello con los dedos, alisándoselo hacia atrás antes de volver a calarse el gorro flexible. «En fin», dijo, volviéndose hacia Vannevar. «¿De qué querías hablar?» Vannevar se quedó mirándolo por un momento, desconcertado por la actitud altanera del hombre. Eligió conservar la calma. «Como ya sabrás, o tal vez no», comenzó Vannevar, «esta semana es muy importante para mí». «Ya me he enterado de que vas a abrir un local», lo interrumpió Dirk. Vannevar supuso que el caitiff tenía algo que ver con la partida de vasos destrozados. No sacó a relucir el tema. «No es solo eso. En estos momentos hay muchos personajes importantes de visita en la ciudad y estoy seguro de que será mejor para ambos que San Francisco les parezca una ciudad civilizada y gobernada convenientemente». Omitió mencionar las conexiones sindicalistas de Dirk, pero el joven anarquista no pudo resistirse a responder a la acusación velada.
Oye, mira. No me eches la culpa si los trabajadores ya están hartos y se sienten obligados a empuñar las riendas de su futuro. El precio de la libertad exige. No sigas, advirtió Vannevar, atajando el discurso, con la mano en alto. No me hace falta escuchar todo esto. Dirk guardó silencio. Aquí tengo una declaración de intenciones que quiero que firmes, dijo Vannevar. Sacó un par de documentos mecanografiados de su maletín y se los ofreció a Dirk, además de una pluma. ¿Cómo? Protestó el caitif, arrugando el entrecejo, sin recoger los papeles de manos de Vannevar. Tú fírmalos, le ordenó Vannevar, dejando traslucir su enfado en el tono de su voz. Empujó los papeles hacia Dirk. El anarquista aceptó los documentos y, tras coger la pluma, garabateó su firma en ambas copias antes de devolvérselas a Vannevar. Esta es para ti, dijo el príncipe, tras separar las dos copias y ofrecer una a Dirk. Quédatela. Además, ¿eso para qué vale? En pocas palabras, explicó Vannevar, calmado, guardando las dos hojas y cerrando el maletín, dice que si no te portas bien durante este periodo de tiempo me das tu permiso para ejecutarte, y que tu muerte sirva de ejemplo para futuros infractores. ¿Alguna pregunta? Dirk fulminó al príncipe con la mirada, pero no dijo nada. Es que nos gusta que todo conste en acta, dijo Vannevar. Por si luego surgiera alguna duda. ¿Puedo irme ya? Preguntó Dirk, con un dejo burlón. Solo una cosa. Vannevar cogió a Dirk por el brazo, en tono más conciliador. Quería preguntarte cómo le va a Margaret. Margaret seguía aguardando el regreso de Dirk al otro lado de la calle. El anarquista la había invitado a sumarse a la reunión con el príncipe, pero ella había declinado. No quería tener nada que ver con Vannevar. ¿A ti qué te importa? Ya me ha contado cómo cuidas de tus chiquillos. Aquellas palabras se clavaron como un cuchillo helado en el corazón de Vannevar. Era evidente que Margaret no le había perdonado la muerte de su hija. Dirk quiso apartar el brazo, pero la presa de hierro de Vannevar se lo impidió hasta que, al darse cuenta de que seguía sujetando al caitif, la aflojó. Gracias, dijo Dirk, con sarcasmo, liberando su brazo y pisando la arrugada manga de su chaqueta. Nos vemos. Salió del coche y se alejó. Vannevar ordenó al chofer que lo llevara a casa. A la noche siguiente, Vannevar llegó a la inauguración del club a las 11:30, vestido de smoking y con una corbata de seda blanca. Melmoth lo recibió en la puerta, con el mismo aspecto desasosegado de la noche anterior. Pero se mostraba vivaz y lleno de energía. Pasa, pasa, saludó al príncipe. Ya está aquí todo el mundo, o casi. Las invitaciones estaban minuciosamente calculadas, todos los vástagos de la ciudad, incluidos los miembros de la primogenitura, deberían aparecer a las 11 en punto. El príncipe llegaría media hora más tarde, seguido de los primeros invitados de honor venidos de fuera de la ciudad, a los que se esperaba cuando fuera medianoche. ¿Falta alguien? Solo Delfonso y Cerata. Querrán presentarse elegantemente tarde. Vannevar se encogió de hombros. Delfonso había dado en frecuentar la compañía de una toreador recién llegada que respondía al nombre de Alan Yansarada, una joven por la que la toreador regente, Marie Richard, sentía cierta antipatía. Cerata se había instalado en la cumbre de Telegraph Hill, rodeada de una caterva de afectados psicofantes. Hasta la fecha acataba a regañadientes la voluntad de su mayor, Marie, pero la rivalidad entre ambas aumentaba día a día, y su antagonismo estaba en boca de todos los vástagos de la ciudad. Supongo que llegarán cuando tengan que llegar, dijo Vannevar, deseando en silencio que al menos tuvieran la decencia de aparecer antes de que comenzaran a acudir los invitados de honor. Vannevar entregó su abrigo a una ghoul encargada del guardarropa de la planta de arriba, antes de cruzar junto a Melmoth la sala alejandrina, en penumbra y en silencio, camino de las escaleras que descendían al escenario de la gala. La sala alejandrina no abriría hasta la noche siguiente. La celebración de esta noche era solo para vástagos. En el piso inferior, a Vannevar le complació encontrar la fiesta en pleno apogeo. Los corrillos estaban tan animados y eran tan bulliciosos que Melmoth tuvo que levantar la voz para anunciar al príncipe. Se produjo una breve ronda de aplausos ante su llegada, tras la que los invitados reanudaron sus conversaciones.
Marie Richaud se abrió paso entre el gentío y fue la primera en saludar a Vannevar en persona. Buenas noches. Me alegro de verte, dijo a Vannevar, rodeándole la mano con las suyas. Para mí que el club va a ser todo un éxito, ¿no crees? Miró alrededor, observando a los vampiros sentados a las mesas o apoyados en las paredes, casi todos ellos charlaban animadamente entre sí. María había elegido un ceñido vestido de terciopelo negro que resaltaba su menuda figura. Una vistosa gargantilla incrustada con diamantes le rodeaba el cuello. Llevaba el pelo rubio corto, con el flequillo sobre las cejas. La acompañaba Virgilio, su amigo y poeta siciliano procedente de North Beach, ambos eran toreador. Enhorabuena, excelencia, felicitó Virgilio a Vannevar, estrechándole la mano vigorosamente. Es una satisfacción para mí deciros que habéis tenido una idea estupenda. Virgilio, como de costumbre, se perdía delante del príncipe. A Vannevar le caía bien, pero lamentaba que intentara ganarse su simpatía en todo momento. Fue idea de Melmoth, respondió Vannevar. Todo esto era su sueño. Desde luego, dijo Virgilio, amagando una reverencia. Lo comprendo. Pero no se habría convertido en realidad sin vuestra ayuda, de eso estoy seguro. Vannevar le dio las gracias y buscó una excusa para alejarse de la pareja. Perdonad, pero he visto a Nicolai por ahí. Me urge hablar con él. Disculpadme, por favor. Vannevar se alejó del dúo. Virgilio se preguntó una vez más qué había hecho para ofender al príncipe. Nicolai, dijo Vannevar. Se colocó a su lado y apoyó una mano en el hombro de su consejero. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Claro que sí. El ruso se disculpó con la joven bruja con la que estaba hablando. Solo serán un par de minutos, querida, prometió, antes de retirarse junto al príncipe. Nicolai iba vestido con un smoking inmaculado, su cabeza afeitada resplandecía. Como tantos rusos, sus rasgos eran inequívocamente asiáticos. Aunque Nicolai era más corpulento, guardaba un enorme parecido con su aborrecida némesis, el comunista revolucionario, Lenin. ¿Se sabe algo del príncipe Lodin? Preguntó Vannevar. Había estado esperando una respuesta de última hora por parte del poderoso príncipe de Chicago. Lodin era una figura influyente dentro de la camarilla americana. Se decía que gobernaba su ciudad con mano dura. Nada. Nicolai meneó la cabeza, frunciendo el ceño. Ni una palabra desde su última negativa. Vannevar torció el gesto, aunque lo cierto era que no le sorprendía. Lodin era el vástago más poderoso del Medio Oeste y su asistencia a la gala de esa noche habría significado que aprobaba el proyecto. Pero el príncipe de Chicago, conservador reaccionario por naturaleza, no era partidario de la idea. Reinaba en su ciudad de una manera que Vannevar consideraba prácticamente medieval. Bueno. Pensaba que a lo mejor nos llegaba un telegrama en el último momento. Lo siento, dijo Nicolai. No suponía una gran diferencia, en opinión de Vannevar. Tanto la princesa Marisa, de Washington, D.C., como don Sebastián, regente de la floreciente ciudad de Los Ángeles al sur, habían aceptado la invitación, así como 2 representantes de la camarilla en Europa. Si todo salía bien, Vannevar no necesitaría el apoyo de Lodin. Vuelve con tu amiga, dijo Vannevar a Nicolai, guiñándole un ojo. Se dio la vuelta para alejarse y a punto estuvo de tropezar con Sarah, la primogénita bruja de piel morena. Hola, dijo la mujer, poniéndose de puntillas para dar al príncipe un rápido beso y un abrazo. Su llamativo vestido púrpura era una imitación parisien con lentejuelas, sin tirantes, con el lateral izquierdo abierto casi hasta la rodilla. Sus escarpines a juego presentaban fundas de plata en la puntera y el talón. Su piel atezada ofrecía un elegante contraste con el regio púrpura. Sus ojos brillaban con la anticipación de los acontecimientos de la velada. Vannevar le devolvió el abrazo, con una sonrisa. Sarah, desde la muerte de Cyrano, se había convertido en una de las aliadas más incondicionales de Vannevar. Resultaba que nunca había simpatizado con el Tremere, pero se había visto obligada a apoyarlo so pena de perder su territorio del ensanche occidental. Desde la ascensión de Vannevar al trono, había respaldado sin dudarlo todos sus planes y proyectos. Aunque, de un tiempo a esta parte, tenía una queja.
Detesto tener que hablar de negocios esta noche, pero ¿has llegado ya a un acuerdo con el abuelo? Tras la reconstrucción que había tenido lugar después del terremoto, la familia había efectuado su primera adhesión territorial desde que se instalara en la ciudad, colocando a Sullivan al cargo de un sórdido vecindario al pie del sur de Nob Hill, un lugar llamado Tenderloin, que había formado parte siempre del dominio del clan Bruja. Sullivan había irrumpido sin avisar y se había apoderado por la fuerza del control sobre las prostitutas, el tráfico de drogas y otras actividades ilegales que, de alguna manera, se las apañaban para prosperar en las calles de esta zona. Con el tiempo, había llegado a expulsar al acólito bruja que Sarah había nombrado responsable del lugar. Lamentablemente, las relaciones entre la primogenitura y la familia seguían siendo ambiguas. Si bien Chi, Lo y Sullivan habían asistido a la ceremonia de coronación de Vannevar y habían jurado la debida obediencia a sus normas, el abuelo, claro está, no había acudido. Permanecía, como siempre, oculto en su guarida subterránea. Vannevar ya se había puesto en contacto con la familia para discutir el asunto de Tenderloin. Le he enviado una solicitud. Sigo esperando su respuesta. Lo que Sarah no sabía era que Vannevar ya había decidido que iba a permitir que Sullivan se quedara en el Tenderloin. Desde que se produjera el terremoto y falleciera Kwon, las relaciones de Sullivan con la familia se habían enfriado, sin duda debido en parte a que no era de origen asiático. Vannevar se temía que, si obligaba a Sullivan a regresar a Chinatown, el abuelo procediera a su eliminación. Pero no esperes gran cosa, advirtió Vannevar a Sarah. Cabe la posibilidad de que no reciba ninguna. Le recordó que ya había compensado su pérdida con territorios añadidos más prósperos en la zona oeste. Pero sigue sin ser justo, se lamentó la bruja. Chitón. Ya está bien de hablar de negocios por esta noche. Se supone que estamos en una fiesta. Sarah se encogió de hombros, sonriendo tímidamente. Perdona. Olvídalo. Lamento haberte agobiado con esto. No importa. Además, seguro que estás mejor así. Vannevar se propuso saludar al resto de la primogenitura, Joaquín, el de los ojos negros, Onerius, el actual antiguo Tremere en sustitución de Cyrano, e incluso la viuda de Chicago, la repulsiva Nosferatu ataviada con espléndidas sedas y asistida por un elenco de leales criados. Incluso buscó y estrechó la mano de Olaf Petersen, el nuevo antiguo Malkavian que había tomado el relevo del Comodoro, desaparecido desde la catástrofe del terremoto, hacía 11 años. El nuevo antiguo Malkavian musitó algo en respuesta al saludo de Vannevar antes de volver a concentrarse en la lectura de la revista que estaba sujetando al revés. Como era de esperar, Delfonso y Serata llegaron tarde, escasos minutos antes de la hora prevista para que acudiera el primero de los invitados de honor. Convirtieron su descenso de las escaleras, cogidos del brazo, en todo un espectáculo. Mientras la pareja se entregaba a su grandiosa entrada, Vannevar vio que Marie daba la espalda a propósito a los dos vampiros, ignorándolos explícitamente. Delfonso y Marie, antaño íntimos amigos, apenas si se dirigían la palabra en la actualidad, desde que el antiguo español se hubiera dejado seducir por la lozana toreador. Delfonso, como de costumbre, hizo gala de su encanto y buenos modales mientras escoltaba a Serata, prendida de su brazo. Serata era la viva imagen de la bohemia, con el pelo corto a la moda europea, tocado por una elegante boina francesa. Cuando el español hubo divisado a Vannevar en medio del gentío, saludó afectuosamente al príncipe, tratándolo siempre como al hijo al que de alguna manera hubiera ayudado a alcanzar su posición actual. Vannevar se había esforzado siempre por seguir la corriente al antiguo vampiro y había obsequiado a Delfonso con privilegios de casa de los que no gozaba ningún otro vampiro en San Francisco, pero le preocupaba que el provecto español estuviera perdiendo sus facultades mentales. Desde que consiguiera escapar por los pelos del incendio del Hotel Palace, se había mantenido lejos de la ciudad, prefiriendo habitar una humilde casa de madera en el distrito de la Misión. Corría el rumor de que había adoptado la manía de dormir dentro de un ataúd, lo que solía considerarse muy mala señal entre los vástagos, puesto que indicaba que el vampiro empezaba a considerarse algo más muerto que vivo. Justo a medianoche hizo su aparición el príncipe don Sebastián, señor de Los Ángeles. Vannevar lo recibió al pie de las escaleras, le dio la bienvenida a su dominio y formuló las acostumbradas promesas protocolarias de hospitalidad y seguridad.
Sebastián dio las gracias a Vannevar y le permitió que le presentara al resto de los invitados. El toreador príncipe de Los Ángeles lideraba una ciudad de origen modesto que, casi de la noche a la mañana, había empezado a crecer a pasos agigantados. La anodina población, en la que la industria cinematográfica había descubierto un escenario natural en el que rodar escenas al aire libre durante todo el año, era ahora el corazón de una industria en pleno auge y alardeaba de superar el 1.000.000 de habitantes, empequeñeciendo a la población de San Francisco. Muchos estimaban que el dominio de don Sebastián estaba creciendo demasiado rápido para un príncipe que estaba acostumbrado a gobernar con guante de seda. Se había difundido el rumor de que la urbe estaba convirtiéndose en un nido de anarquistas. Durante las reuniones que habían mantenido a lo largo de la semana, Sebastián había comentado con Vannevar algunos de los problemas a los que debía hacer frente para intentar mantener el control de una ciudad que crecía casi sin ton ni son. Vannevar había experimentado contratiempos similares durante los primeros días de San Francisco, pero nada parecido a los dilemas que arrostraba este príncipe del sur. 10 minutos después de que apareciera Sebastián, llegó el príncipe de Washington, D.C. Marisa era un personaje alto, fulgurante, más formal y menos amigable que su contrapartida de Los Ángeles. Era una tremere que ocupaba el trono de la capital del país desde hacía muchos años. Mas, pese a sus diferencias, Vannevar y Marisa habían descubierto que tenían algunas cosas en común. A Marisa le impresionaba particularmente la rapidez con que Vannevar había restaurado su ciudad tras la devastación y, según habían hallado, ninguno de ellos sentía mucho aprecio por el presuntuoso príncipe Lodin de Chicago. Vannevar empezaba a alimentar la esperanza de que podría llegar a solicitar la ayuda de Marisa para proyectos futuros. Los dos representantes de la camarilla en Europa se presentaron 15 minutos después. Ambos eran Ventru, aunque el mayor, Lord Kelvin, era la mitad dominante de la pareja. Procedía de Londres. Su socio, Joseph Barr, era un judío prusiano que residía actualmente en Zúrich. Estos dos poderosos vampiros representaban a los Ventru de mayor rango de la camarilla europea y habían viajado hasta San Francisco para atestiguar los logros de Vannevar y solicitar su respaldo. En esos momentos, el clan Ventru se encontraba enzarzado en una lucha con algunos miembros de otros clanes de la camarilla, un enfrentamiento encarnizado no exento de repercusiones en el mundo de los humanos y que había originado la gran guerra que estaba devastando Europa. Los dos Ventru habían recorrido los Estados Unidos, visitando a influyentes miembros del clan en distintas ciudades, en un intento por conseguir su apoyo y arrastrar así a los Estados Unidos a la guerra. La creencia popular afirmaba que la intervención norteamericana en el conflicto desequilibraría la balanza y se alcanzaría antes una solución. Vannevar sabía poco acerca de lo que estaba realmente en juego entre bastidores, pero lo que sí sabía era que el clan Tremere mantenía su tradicional cuartel general en Viena, la capital del componente austrohúngaro del Eje. Los antiguos estaban dejando una estela de fervor bélico a su paso por los Estados Unidos y Vannevar se había sumado al mismo. Les había prometido que mañana se celebraría un desfile del Día de la Preparación Militar, una muestra del apoyo de la ciudad a la causa de la guerra. Cuando se hubo anunciado la llegada de los dos antiguos, Vannevar reparó en que se reducía el bullicio. Lord Kelvin y Joseph Barr eran criaturas tan poderosas como antiguas, sus voces eran profundas y resonantes, su apariencia física rayaba lo sobrecogedor. Comprobó que los demás vástagos se sentían incómodos en su presencia. Incluso a él le sucedía. Los dos antiguos fueron presentados a la concurrencia y hasta el último vástago les ofreció inequívocas muestras de respeto. Kelvin y Barr intentaron parecer abiertos y amigables, pero no resultaban convincentes. Después de la ronda de presentaciones, Kelvin se llevó a Vannevar aparte para conversar en privado. ¿Sigue previsto el desfile para mañana? Desde luego que sí. Es un bonito gesto, tengo que decirlo, lo felicitó Kelvin. Creo que os dará buena prensa allá en Europa. Gracias, milord, respondió Vannevar, le complacía saber que sus esfuerzos no habían pasado desapercibidos. Creo que puedo prometeros que San Francisco respaldará sin condiciones vuestros esfuerzos por poner fin a esta horrible guerra. Y nosotros le damos las gracias por ello, señor. Vuestra ayuda y asistencia os serán recompensadas, no os quepa duda. Sabemos ser agradecidos. Kelvin y Barr se marcharon poco después, su visita al club había durado una media hora escasa.
Su partida devolvió la jovialidad a la fiesta y se elevó de nuevo el tono de las voces. Al observar a los vástagos reunidos, algunos de los cuales no se habían conocido hasta esa misma noche, Vannevar no pudo reprimir una sonrisa. Parecía que la gala iba a ser todo un éxito, después de todo. Minutos más tarde se prepararon para irse el príncipe Marisa y el príncipe Sebastián. Tenían que comenzar sus viajes de regreso a la noche siguiente, ambos volverían a sus respectivas ciudades en vagones de tren particulares. Vannevar los acompañó a la planta baja y salió con ellos hasta el lugar donde aguardaban sus limusinas. Les dio las buenas noches y les deseó un viaje sin contratiempos. Buena suerte con el desfile de mañana, le deseó Marisa antes de irse. Washington ya había sido escenario de su propio desfile, al igual que numerosas otras ciudades por todo el país. Vannevar le dio las gracias y vio cómo se alejaban los dos coches. Regresó al interior, con la intención de reincorporarse a la fiesta, pero en lo alto de la escalera observó que la gala se había vuelto un poco más animada desde que salieran los otros dos príncipes y él. Se quedó indeciso, a continuación, sin querer suponer un obstáculo para el avance de la velada, abandonó el club. Recogió su abrigo en el guardarropa y pidió a la encargada que avisara a su coche. Minutos después, el chofer lo dejaba en la puerta de su refugio, el nuevo Hotel Brexton, 14 plantas construidas directamente encima de las ruinas de la antigua Tower Building de Cyrano. Vannevar no entró de inmediato, sino que entabló conversación con el portero hasta que su limusina se hubo perdido de vista. Acto seguido, tras dar las buenas noches al conserje, el príncipe dio media vuelta y se encaminó al norte, a la antigua plaza Portsmouth. Vannevar era un asiduo visitante de la vieja plaza, acostumbraba a acudir a altas horas de la noche para permanecer sentado durante horas, a solas, recordando los albores de la ciudad. Se acordaba de la antigua casa de adobe que había poseído Richardson en ese mismo sitio, y de las correrías de los patos de Sydney, pero, sobre todo, se acordaba de las reuniones que habían celebrado con y el de madrugada. La plaza estaba cerca de la calle Pacífico, y el vecindario lindaba con la antigua costa de la barbarie, pero ahora era una zona mucho más tranquila. El terremoto y el incendio habían arrasado todas las tascas de la antigua calle Pacífico y, si bien se habían reconstruido algunas e intentaban volver a levantar el negocio, nunca sería lo mismo. En 1914, la legislatura californiana, controlada por los Tremere, había aprobado el acta de clausura de locales de alterne, lo que había supuesto el fin de los burdeles de la ciudad. La jugada había sido un intento rayano en lo patético por parte de los brujos para vengarse de la subida al trono de San Francisco de Vannevar. En cualquier caso, la ley había acabado con la costa de la barbarie. El asesinato de Cyrano seguía pesando en la conciencia de Vannevar. Cierto era que nunca había sentido ningún respeto por aquel hombre, ni le parecía que Cyrano se hubiera merecido algo mejor de lo que obtuvo al final, pero al matarlo del modo en que lo hizo, Vannevar sentía que había traicionado sus ideales. La ciudad estaba mejor sin Cyrano, de eso estaba seguro, pero aún así seguía sintiendo una punzada de remordimiento en ocasiones. Y ahora estaba solo. Los vástagos que conociera en su día y que considerara sus mejores amigos le trataban con vileza. La trágica muerte de Kwon durante el terremoto le había dejado sin el ánimo necesario para buscar otro romance. Descontando a Raleigh, Vannevar no tenía a nadie en quien confiar. Mientras contemplaba la ciudad desde la atalaya de la plaza, no pudo menos de maravillarse por lo mucho que había logrado en tan poco tiempo, aunque todavía sentía un vacío en su interior. Rozaba el alba cuando Vannevar renunció por fin a su asiento y se dirigió a casa. Lo despertó el teléfono al ocaso siguiente. Era la recepción del hotel. «Tiene una llamada, señor. ¿Quiere que se la pase?» «Sí», respondió Vannevar, preguntándose quién podría llamarle tan temprano. Era Nikolai. «Se ha producido un accidente», dijo el ruso. «¿Te has enterado?» «No», contestó Vannevar, angustiado. Ese día había sido el desfile del día de la preparación militar, que habría dado comienzo a las 2 de la tarde, dirigido por el gobernador Aaron Johnson y el popular alcalde de la ciudad, Sonny Jim Rolfe. Alguien ha hecho estallar una bomba durante el desfile. Han fallecido 10 personas. Vannevar se sobrecogió. No había esperado algo así.
Se habían organizado manifestaciones en contra de tales desfiles en otras ciudades del país, pero nunca de carácter violento. Cuando hubo conseguido recuperarse, preguntó: ¿Quién ha resultado herido? Algunos manifestantes. El alcalde y el resto ya habían pasado. ¿Quién puede estar detrás? Dirk es el principal sospechoso, desde luego, pero todavía no tenemos pruebas. Estamos en ello. Vannevar colgó el teléfono. Dirk paseaba por el embarcadero, cerca del muelle 22, en compañía de un par de dirigentes sindicalistas, cuando Vannevar apareció de repente frente a ellos, materializándose de la nada. Vestido de negro por entero, les bloqueó el paso, su semblante pálido, iracundo, era un espectáculo aterrador. Los compañeros de Dirk dieron un respingo, uno de ellos buscó torpemente el revólver cargado que guardaba en el bolsillo trasero de sus pantalones. No, previno Dirk al hombre, sujetándolo con un brazo pero sin perder de vista a la silenciosa figura que tenían ante ellos. No lo hagas, Henry. Ya me encargo yo. Vosotros salid de aquí. Dejadme solo un minuto. ¿Estás seguro? No pensamos salir corriendo si va a haber problemas. Aquí no hay ningún problema, insistió Dirk. Tengo que aclarar cierto asunto, eso es todo. No os preocupéis. Nos vemos luego en la parrilla de Kogan. Vannevar permaneció callado hasta que los dos hombres hubieron doblado la esquina y se hubieron perdido de vista. Dirk se encaró con el príncipe, aguardando a que dijera algo. Su gesto era de desafío, pero la espera lo puso nervioso. Al final, fue él el primero en hablar. ¿Qué hay de nuevo, papi? Vannevar explotó. Con un rugido, saltó sobre el anarquista y, haciéndolo por los hombros, lo levantó por los aires y lo arrojó contra el costado de un carguero amarrado en el muelle. El casco retumbó cuando la cabeza de Dirk rebotó en la plancha de acero. ¡Cabrón! Gritó Vannevar, propinó un revés a Dirk, derribándolo sobre el asfalto. ¿Sabes lo que has hecho? Dirk quiso levantarse, pero le costaba recobrar el equilibrio. No he sido yo, musitó, escupiendo sangre y trozos de dientes. No suplicaba. Lo decía con convencimiento. No he sido yo, maldita sea. Levántate, siseó Vannevar. Dirk vaciló y Vannevar lo agarró de nuevo y lo puso en pie de un tirón, aplastándolo contra el casco del buque, aprisionándole los hombros. El batacazo de la cabeza de Dirk contra el metal despertó otro eco metálico. ¿Por qué lo hiciste? Exigió saber Vannevar, su voz atronadora resonaba por todo el muelle. ¿Por qué? Volvió a aporrear la cabeza de Dirk, el anarquista profirió un gemido. Adelante, dijo Dirk, débilmente, desafiándole aún. Mátame. Eso es lo que quieres, ¿no? Te da igual saber si lo hice yo de verdad o no. Detestas verme por ahí, recordándote que no eres el amo de todo el cotarro. Sabes que todavía quedamos algunos capaces de pensar nuestras propias ideas, y no te hace gracia. Dirk ladeó la cabeza para escupir más sangre, con un tosido. Vannevar profirió un rugido, pero en ese momento apareció Margaret de la nada. Frenó el brazo de Vannevar, intentando alejarlo de Dirk. Déjalo en paz. Chilló, al ver que sus tirones no servían de nada. Vannevar era demasiado fuerte. Él no ha hecho nada, hijo de puta. Vannevar soltó a Dirk que, una vez liberado, se desplomó en el suelo. Margaret tenía el semblante lívido, sus ojos azules resplandecían de ira. Él no ha tenido nada que ver con eso, espetó a Vannevar, enardecida. No te quepa la menor duda. Vannevar no dijo nada, esperando a que continuara. No te mentiría acerca de algo así. Tú lo sabes. Vannevar se giró y miró a Dirk, que seguía sentado en el muelle, y luego otra vez a Margaret. Permaneció callado. A continuación, se desvaneció, desapareció tragado por una nube de humo negro.